En coche particular. En coche particular. Avión. Avión y coche de alquiler es para mí lo más cómodo. Depende de la compañía y del destino también. Lo más barato. Sí, lo más barato. Sí, puede elegir avión toda la vida. Avión. Normalmente avión. Sí. Igual que para el resto de los españoles, los meses de verano son los preferidos por los aragoneses para organizar sus vacaciones. Como ven, entre finales de julio y septiembre el número de viajes aumenta casi un 50% y una gran cantidad de estos desplazamientos se hacen por carretera. Organismos como este en el que estoy, la Dirección General de Tráfico, se mantiene en alerta para mantener la seguridad de los conductores. Su principal objetivo, evitar las muertes en carretera. Su trabajo consiste en velar por nuestra seguridad en las carreteras y su objetivo está claro: evitar que se produzcan accidentes mortales como los que dejaron 22 víctimas en la carretera durante las últimas vacaciones de Semana Santa en nuestro país. José Antonio, jefe provincial de tráfico, este es el corazón de la DGT en Aragón. Esas pantallas, desde aquí entiendo que se controla cada punto de Aragón. No solo de Aragón, el centro de gestión atiende las 3 provincias aragonesas, Navarra y La Rioja. ¿Cuántas cámaras hay? Unas 120, 122. ¿Por qué este sitio es un sitio de referencia? Tecnológicamente es el más avanzado de los 7 centros de gestión que tiene ahora mismo la DGT por la geografía española. Me llama la atención este mapa que tenéis aquí. ¿Esto qué es? Pues estos son los orígenes. Esto, cuando no teníamos toda esta tecnología que estamos viendo aquí, cámaras, esto era el panel de control del primitivo centro de gestión. Estamos hablando de hace 25 o 30 años. ¿Te parece que bajemos? Porque tengo mucha curiosidad por ver uno de estos puestos de control y ver cómo vigiláis alguna de las carreteras aragonesas. Lo mejor es verlo in situ. Vaya sala, impresiona. Ya lo creo. Tanta pantalla junta. Esto, por lo que veo, es la autovía de Madrid, ¿puede ser? Efectivamente. Este es uno de los puntos más conflictivos habitualmente en operaciones especiales, porque es el enlace de la autovía de Madrid, la A2, con la AP68. Adolfo, yo tengo una duda. Yo ahora veo por aquí pasar, por ejemplo, este camión. Si ahora mismo este camión comete una infracción gravísima, yo que sé, da la vuelta, se mete en contrasentido, ¿hay alguna forma de multarle o esto simplemente es para vigilar? Estas cámaras por sí mismas no son capaces de apreciar, por ejemplo, la matrícula de un vehículo. Ni con un zoom, ¿no? No da tiempo. Ni con un zoom, no da tiempo. ¿Hay mucho kamikaze que veis desde estas pantallas? No, afortunadamente no. Afortunadamente no. Se acerca la operación salida. Me gustaría ver cómo organizáis todo ese dispositivo, todos los cuerpos, helicóptero, patrulla de calle, o sea que... Sí, podemos subir a la sala de operaciones. Vale. Ya siento interrumpir. Hola. Gracias a vuestro trabajo, a la concienciación de la gente, se ha reducido mucho la siniestralidad, pero sigue habiendo muchos muertos en carretera. ¿Cuántos hubo el año pasado, por ejemplo, en Aragón en estas fechas? En los meses de julio y agosto, el año pasado hubo 19 fallecidos en las carreteras aragonesas. Veo aquí estas pantallas, entiendo que son infracciones. Exacto, sí. Son infracciones que precisamente detecta Pegasus y nos dan constancia de efectivamente lo que vemos luego de las causas de los accidentes con víctimas. Cómo se pega el coche. ¿Sois optimistas de cara al futuro para que se reduzca todavía más la cifra de accidentes en Aragón? Nosotros tenemos que serlo. Siempre trabajamos por el objetivo 0 lesionados, 0 víctimas, y es que no nos conformamos ni con una víctima. Quiero ver cómo responden los conductores cuando os ven, así que, coronel, voy con vosotros a un control de tráfico. Coronel, esto es un control de tráfico. ¿Qué es lo más importante? En un control de tráfico lo que procuramos es detectar infracciones graves para sacarlas de la circulación. ¿Cuánta gente participa en un dispositivo de este tipo? El control puede ser muy flexible, puede ir desde 4 personas hasta, en este caso, estamos 12 en el punto de control. Si le parece, le acompaño. Claro. Y así vemos in situ cómo es uno de estos controles de carretera. Le voy a preguntar a su compañero qué es lo que está haciendo en estos momentos. Pues le hemos hecho la prueba de alcoholemia, como hemos podido, porque no habla español, pero poquito a poco lo entiende. Y ha dado 0-0 el señor y ahora le estoy pidiendo el permiso de conducir. Me dicen que no ha bebido, que ha dado 0-0. ¿Seguro? Y soy puro, hombre puro. ¿Sabía usted los límites de control? 25 me he dicho. 0,25. No, 25 no, 25 le detienen. 0,25. 0,25. Sí. ¿Tiene precaución en la carretera? ¿Va con cuidado? Tengo mucha precaución de todo.
Coronel, aquí están con un control de drogas. Buenas, esto es un poco un asalto en directo. ¿Qué se hace exactamente? Lo que se hace es con esta muestra se recoge saliva para introducirlo en la máquina para que reconozca si hay presencia de sustancias psicotrópicas en el organismo o no. Le veo que ya lleva un rato. Sí, tarda un ratillo. ¿Dan muchos positivos por droga? Dan bastantes. Te veo tranquilo. Sí, muy tranquilo. ¿Qué estabas trabajando? Y te hemos pillado. Se introduce un cartucho, dentro del cartucho se introduce la cánula y la máquina es la que nos arroja el resultado. ¿Todas las drogas dejan rastro en la saliva? Los principios activos que vienen recogidos en la máquina sí que dejan rastro. Llevamos aquí ya un buen rato, lleváis aproximadamente hora y media de control. Sí. ¿Cuántos positivos ha habido en general? Pues hemos tenido un positivo, una negativa. ¿Uno por drogas? Sí, y ahora estamos con una tercera prueba que ahora nos dará el resultado. Como puede observar, ha dado negativo en todo, ¿de acuerdo? Le devuelvo su permiso de conducir y puede continuar. Vale, gracias. Venga, buenos días. Coronel, entiendo que esto además se refuerza ahora en verano, ¿no? Con la operación salida. Durante esa época restringimos los descansos del personal y las vacaciones al mínimo y se refuerzan los servicios operativos en carretera para que haya mayor número de agentes vigilando. Coronel, ¿es muy duro ser guardia civil de tráfico? Bueno, pues al final uno se acostumbra a ver fallecidos en carretera. Todos los que estamos o trabajamos en profesiones que miran cara a cara a la muerte, pues terminamos un poco insensibilizándonos con esa faceta de nuestro trabajo, ¿no? Mucha gente ve un control de Guardia Civil y dice, ya están aquí los recaudadores, vienen a por dinero. Tirando por bajo, ¿cuántas infracciones cree usted que en 8 horas de trabajo durante 20 días al mes podría denunciar un agente de la Guardia Civil? Muchas. Diga un número. 300. Para que se sorprenda, la media de denuncia por agente en la agrupación de tráfico está en 25. O sea que no somos tan recaudadores como la gente está pensando, sino que nuestra labor fundamental es la educación. Velan por la seguridad de todos. Exactamente. Para que nadie de nuestro alrededor fallezca en las carreteras. Eso es lo que procuramos. Ha sido un placer. Igualmente. Y enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. Gracias.